Que hayamos cogido hoy el día 25 como Día de la Justicia es un poco para poner en entredicho este día que decidió la Comisión Europea declararlo para la justicia y en el que hicieron hincapié en que sirviera de alguna manera pedagógicamente para que todos los ciudadanos supieran los derechos transfronterizos que tenían, ¿no? Con lo cual estamos en una clara contradicción, que es en lo que lleva metido con este tema el señor Álvarez, de por un lado hablar de derechos humanos y por otro lado pues olvidar a este ciudadano español. Hoy, Día Europeo de la Justicia, cumple 605 días en prisión el periodista y ciudadano español Pablo González Yagüe. Como usted sabe y como le hemos venido relatando en los precedentes 7 escritos que no ha tenido a bien responder, a Pablo González se le están violando día a día y desde su detención en Polonia el 28 de febrero de 2022 sus derechos básicos como ciudadano español, ciudadano pues de la Unión Europea y en un país, Polonia, miembro también como España de la Unión Europea. Aunque usted ha dicho pública y reiteradamente que sus derechos están siendo respetados, que se le aplica correctamente la legislación polaca y que como ciudadano español recibe la asistencia de su gobierno como le corresponde, le recordamos que esto no es así. La única asistencia que ha recibido son las visitas obligadas del cónsul español, obligadas porque no se pueden prohibir. El gobierno español, y en este caso su ministerio, no ha hecho ni una sola gestión que sepamos para que Pablo González deje de estar 23 horas al día aislado, en una celda de 5 metros cuadrados, con 1 hora de paseo, en un patio diminuto al que para acceder, como cada vez que sale y entra de la celda, es cacheado y esposado. No ha hecho nada, señor ministro, para que Pablo González pueda hablar telefónicamente con su esposa y sus hijos. Sus hijos menores no han oído la voz de su padre desde hace hoy 605 días. El más pequeño tiene por ello problemas psicológicos. Pablo también los ha sufrido, como es lógico, en esas condiciones que calificamos de tortura psicológica. A su esposa solo le ha permitido visitarle en todo este tiempo en 2 ocasiones y siempre en presencia de agentes del Estado polaco. No ha hecho nada para que a Pablo se le permita proseguir en prisión sus estudios de doctorado. No ha hecho nada para que tenga, como le corresponde en derecho, una asistencia letrada plena. A sus abogados no se les permite el acceso a la causa. No conocen las acusaciones concretas, salvo la genérica de espiar para Rusia. No se conocen las pruebas de esa acusación, salvo la posesión de 2 pasaportes, uno ruso por haber nacido en Moscú, nieto de un niño español evacuado de la guerra civil, y el español porque reside en España con su madre desde los 9 años y tiene ambas nacionalidades. ¿Es eso respetar su derecho a la defensa, como usted ha declarado de forma tan frívola? ¿Y cómo calificamos sus afirmaciones sotto voce de que los cargos contra Pablo González son muy graves, lo que puede considerarse una vulneración del derecho a la presunción de inocencia de un ciudadano español, derecho que usted debe defender desde su cargo? ¿Acaso conoce usted las pruebas que se le hurtan a los abogados de Pablo González? En tal caso, su obligación es ponerlas en conocimiento de la defensa. Señor ministro, tampoco ha hecho usted nada que sepamos para que se ponga en marcha la respuesta del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, quien a una pregunta de una europarlamentaria española informaba de las recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados miembros sobre trato a los presos, asistencia jurídica y la decisión marco del Consejo 2009-829-JAI, que permite que un detenido sea objeto de una medida de vigilancia en su país hasta que el juicio se celebre en lugar de ser sometido a prisión preventiva en un país extranjero. Queremos que haga usted su trabajo. Venimos a pedirle que lo haga, porque el caso de Pablo González, como se dice popularmente, clama al cielo. La horrible injusticia que está viviendo él y su familia es de una gran crueldad. No tiene explicación racional en nuestra Europa democrática. Se lo pedimos con todo respeto, pero también con firmeza y con mucha determinación. Haga lisa y llanamente que se cumplan las leyes, que Pablo González salga de esa horrible celda y de la prisión de Radom, conocida como el Guantánamo polaco, que tenga las condiciones dignas a las que tiene derecho, que se respete su derecho a la defensa, que se respete su derecho a la comunicación familiar, que se celebre un juicio con todas las garantías cuanto antes y que mientras tanto pueda esperar ese juicio
en España. En Madrid, 25 de octubre de 2003, Oihana Goiriena, esposa de Pablo González, y el grupo de apoyo Free Pablo González. Señor Álvarez, escuche por favor. Otro aspecto que es muy importante, que ha sido el silencio en torno a lo que le ocurría a Pablo González. Antes nos preguntábamos, la mayoría de la gente que pasa por aquí nos verá y dirá, ¿y quién es este Pablo González? Eso es gravísimo que un caso tan atroz como que un periodista sea detenido, que no se conozcan los cargos concretos contra él, es una situación de vulneración también de uno de los derechos básicos de la Unión Europea, que es la libertad de información y el derecho ciudadano a la información y la libertad de prensa, que son complementarios. Para presentar este escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y para intentar visibilizar la situación de Pablo, que es atroz y, como bien decían antes Pepe y Teresa, pues mucha gente no lo conoce por ese silenciamiento que hay en los medios de comunicación, que tampoco entendemos del todo, porque Pablo es un periodista que estaba ejerciendo su labor profesional cuando fue detenido y lleva más de año y medio en unas condiciones durísimas, sin que se hayan presentado ninguna pruebas y sin que ni siquiera el abogado conozca todavía los cargos siquiera, por lo cual es un atropello en que se ve claramente a los derechos más básicos, tanto a sus derechos humanos como al derecho de libertad de expresión más básico, vaya. Bueno, pues esta autoridad del ministro español de un país que pertenece a la Unión Europea con otro país que también pertenece a esa misma Unión, no entendemos cómo ese canal no se abre, cómo no se manifiesta el descontento, cómo se dice de una forma tan, yo diría, frívola, que se están respetando los derechos cuando es evidente que no. Y bueno, pues si tenemos un ministro, lo que queremos es que ejerza de ministro, ¿no? Que cumpla con sus obligaciones, nada más. Es lo que dice. Las últimas noticias, que sobre todo lo puede explicar mejor Oihana, es que siguen las mismas condiciones, no hay perspectiva de que no se vaya a prolongar otra vez. Me parece que es a finales de este mes cuando se determina si prorrogan otros 3 meses la detención preventiva, y como no hay ninguna variación, la única variación es que posiblemente cambie el gobierno en Polonia, y estamos un poco esperanzados. Pensamos que quizá este gobierno sea más proclive a atender demandas del gobierno español, que sería lo lógico, en el sentido de que se atiendan los derechos de Pablo González y las condiciones en las que está encarcelado, que son muy inhumanas, y no se explica por qué son tan crueles esas condiciones, y sobre todo que haya un juicio cuanto antes y que su defensa tenga acceso a las pruebas que dicen tener. Es un aislamiento el que está viviendo él de 23 horas al día, recluido en una celda minúscula, con 1 hora al día de salida de supuesto paseo, y ridículamente cada vez que vuelve a la celda es cacheado. Las visitas que ha podido hacer la familia han sido 2, y a ellas ha acudido la madre, pero bueno, pues los hijos pequeños no han escuchado ni siquiera la voz de su padre, porque no pueden hablar por teléfono. Evidentemente, pues eso en un niño, en un menor, si ya lo causa un trauma en un adulto, pues en un niño el trauma psicológico de no saber qué está ocurriendo con su padre, de no poder escucharle, de solamente poder recibir cartas de tipo postal, porque ni siquiera correos electrónicos puede escribir, pues nos podemos imaginar solo imaginar el efecto psicológico y el trauma que eso provoca, porque vivirlo tiene que ser espantoso. Por eso estamos aquí, ¿no? Por carta, hace 3 días me llegó la última de sus cartas, con una diferencia de unos 4 o 5 meses desde que yo se la escribo hasta que él me la devuelve, pues porque tiene que pasar un proceso de censura y traducción por parte del gobierno polaco, y pues lógicamente hace 3 meses más o menos, 2-3 meses que escribió esa carta, y es la única comunicación que podemos tener con él. En las cartas, bueno, nos cuenta que él aguanta, que ha pasado por muchos altibajos psicológicos, que se le está haciendo durísimo, que para él es un poco como el día de la marmota, pero un poco quiere volver por todos nosotros, por sus amigos y familiares, y sobre todo tiene muchas ganas de contar lo que está pasando con su caso y de que se haga público todo este atropello a sus derechos humanos. Por una cuestión de cortesía, uno espera que le respondan. Somos ciudadanos de este país y tenemos derecho a que nuestras autoridades reciban acojan por lo menos las peticiones e intenten darles respuesta, aunque sea negativa la respuesta, pero que la cortesía deba funcionar siempre.
Todo esto representa una tortura a Pablo González porque fue detenido el 28 de febrero de 2022, por lo que hoy, 25 de octubre de 2023, cumple ya 605 días de una condena sin juicio. Permanece 23 horas al día en una celda de 5 metros. Dispone únicamente de 1 hora de paseo completamente solo en un patio extremadamente pequeño. Cada vez que entra y sale de la celda es cacheado y esposado. Permanece sin comunicación familiar. Sus hijos menores no oyen su voz desde su detención. El pequeño se encuentra en estos momentos con problemas psicológicos. En estos 20 meses, su esposa solo ha podido verle 2 veces. Sus abogados no tienen acceso al sumario y no conocen la acusación concreta. Se le violan derechos fundamentales como ciudadano español y también en otros países de la Unión Europea, como es Polonia. Una democracia sin cumplimiento de sus leyes deja de serlo. Libertad ya para Pablo González.